En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que están sintonizando con nosotros en este programa de Contacto Espiritual, y estamos haciendo un camino, reflexionando sobre los mandamientos de la ley de Dios para ver si nosotros los estamos cumpliendo, y también qué cosas implican que el Señor nos indica con esos mandamientos, porque posiblemente a lo mejor nosotros no estamos, como no estamos tan relacionados con la profundización de ellos, pues no hemos caído en la cuenta de la relación que tienen unas cosas con las otras. Hoy precisamente vamos a comenzar hablar sobre el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, que lo enunciamos como no dirás falsos testimonios ni mentirás. Tiene que ver entonces con la verdad. Hoy en día nosotros estamos en una sociedad, en un ambiente cultural que como que no le damos mucha importancia a la verdad, sino que cada uno tiene su verdad propia. Es como una especie de relativismo, un subjetivismo grandísimo. Y bueno, tú piensas así, yo pienso de esta otra manera. Entonces, como que no existe una verdad que sea objetiva, una verdad que sea para todos. Vivimos un poco en ese sentido, en una cultura que la verdad objetiva, la verdad para todos, como que está en crisis. No nos preocupamos con esfuerzo de conocer esa verdad objetiva que es para todos, que todos estamos obligados a seguir. Porque existe, esa verdad existe. Y Dios quiere, o sea, nosotros todos los hombres y mujeres del mundo tenemos el deber de esforzarnos por conocer esa verdad y abrazarla. Esforzarnos por conocerla, y esa verdad que yo conozco, abrazarla, adherirme a ella y vivirla. Esto nos lo exige nuestro ser, nos lo exige también Dios, que es la verdad. El mismo Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de eso es lo que se trata. Vamos a entrar en esta reflexión, pero sabiendo que el conocer la verdad requiere un esfuerzo. No es algo que, o sea, nosotros naturalmente, como dice San Agustín, nosotros naturalmente buscamos la verdad, y hasta que no la encontremos no vamos a descansar, ¿no? No va a estar en paz nuestra vida, nuestra alma. Pero es algo que requiere un esfuerzo, dada nuestra naturaleza humana, que está herida por el pecado. Entonces, también en sus facultades espirituales, sus facultades superiores, está también herida, y requiere ahora de nuestra parte un esfuerzo.
Este precepto, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases del pacto, el compromiso, la alianza de su pueblo, el pueblo de Dios con su Señor, con su dueño. Ya sabemos a través de la palabra de Dios que Dios es la fuente, es fuente de toda verdad. Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es la verdad. Como nos dice el libro de los Proverbios, en su capítulo 8, versículo 7, y en el Salmo 119 o 118 en algunas Biblias, traducciones, en el versículo 142, y en San Lucas capítulo 1, versículo 50. Y puesto que Dios es veraz, los miembros de su pueblo, los miembros de la iglesia, son llamados precisamente también a vivir la verdad. Es muy hermoso esto que dice el apóstol San Juan de Jesús. En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Jesús es el que se manifiesta lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, la verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas. Y el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre. Ya sabemos que el hombre busca naturalmente la verdad y está obligado precisamente a honrarla y a atestiguarla. Dice un documento del Concilio Vaticano II: todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo. Tienen la obligación moral de hacerlo, de buscar la verdad en todos los ámbitos de la vida. Sobre todo, sigue diciendo el concilio, con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad y una vez que la han conocido, ordenar toda su vida según sus exigencias. Hoy en día sabemos que muchas personas no tanto se dejan llevar por esta verdad de la fe, principalmente a través de la luz de la razón, sino que muchas veces se dejan llevar de las emociones, los sentimientos, y no se guían por esa luz de la razón que Dios precisamente, esa capacidad que Dios ha puesto en cada hombre y cada mujer para que sea utilizada. La razón, o sea, el entendimiento, esa lucecita, esa capacidad que tenemos nosotros precisamente para conocer la verdad. Y luego, ya conociéndola, uno se adhiere a ella también con la voluntad. Estas son las facultades más nobles que tiene el hombre, y que tienen que ser utilizadas precisamente para buscar esta verdad.
nos sigue diciendo la Iglesia que la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad. Veracidad, sinceridad, franqueza, ¿no? La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando precisamente la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema. Sobre la verdad, y nos sigue diciendo el catecismo que los hombres y mujeres de este mundo no podríamos vivir juntos si no tuviéramos confianza recíproca, o sea, mutua, y si no manifestamos precisamente la verdad. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad, decía Santo Tomás de Aquino. Por eso un discípulo de Jesús, el que vivió siempre en la verdad, acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad.
Jesús precisamente cuando Pilatos lo interroga, Jesús en una parte del Evangelio le dice, yo para eso he nacido, para ser testigo de la verdad. Testigo de la verdad. Y ya sabemos que el martirio no es otra cosa sino la máxima prueba, el supremo testimonio de la verdad de la fe. ¿Sabe? En esto que yo creo, doy la vida precisamente por esto que yo creo que es la verdad, para ser coherente con lo que yo creo. Y para eso se requiere, pues, por supuesto, una fortaleza muy grande que Dios da precisamente a las personas que se esfuerzan en vivir continuamente en la verdad, en esa verdad diaria, en esa fidelidad y sinceridad y franqueza cotidiana. ¿Qué ofensas hay a la verdad? Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desechando la mentira, deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de maledicencias. Por ejemplo, ofensas a la verdad, el falso testimonio, el perjurio, una afirmación que es contraria a la verdad, posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Y ante un tribunal si se hace ante un tribunal, viene a ser un falso testimonio, ¿no? Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de un perjurio, ¿no? Un poquito lo que le pasó a Pedro, ¿no? Por miedo a San Pedro, por miedo de lo que le fueran a hacer, que negó a Jesús varias veces, y ya la última vez que lo negó, lo negó con juramento. Después, por supuesto, se arrepintió, pero estaba totalmente, tenía miedo, ¿sabe? El miedo lo venció. Otra ofensa a la verdad es la falta de respeto a la reputación de las personas, esto que se llama la difamación, ¿no? Toda actitud o toda palabra susceptible de causarle precisamente un daño injusto a las otras personas, ¿no? Ahí entra el juicio temerario, que es incluso de una manera tácita, de una manera indirecta, ¿no? Cuando se admite como verdadero algo sin tener para ello un fundamento suficiente. Un defecto moral del prójimo. También está la maledicencia, en que sin una razón objetivamente válida manifiesta los defectos y la falta de otras personas que los ignoran. Esto también está muy cerca, o se puede decir que es la difamación. La difamación en el sentido de no que yo esté diciendo una cosa
que no es, sino en el sentido que se lo estoy diciendo a otras personas que no tienen que saberlo y se lo digo, algo cierto de esa persona con relación a su vida, a su conducta, a su vida moral, ¿no? No se lo digo a una persona que verdaderamente se lo tengo que decir, una persona que lo puede corregir o lo debe corregir, que lo puede ayudar, entonces no se lo digo, sino no se lo digo a esa persona ni con esa intención, sino que se lo digo a otras personas que realmente no lo saben, pero que tampoco lo pueden corregir. Entonces, le quito esa buena fama a la cual tienen derecho todas las personas, y esto se convierte como una especie de bola de nieve, ¿no? Porque aquel se lo dice al otro, al otro, al otro, al otro, y se propaga toda la mala fama de la otra persona. La calumnia es cuando precisamente mediante la palabra yo digo cosas contra la verdad de esa persona, ¿no? ¿Sabe? De lo que es esa persona. No solamente le quito la fama, sino que también estoy diciendo cosas falsas de esa persona que o yo no conozco o me las invento. Muchas veces detrás de todo eso está la envidia y la maledicencia, o sea, la mala intención, ¿ve? El hacer daño. Todas estas acciones requieren una reparación, ¿ve? Cuando siempre requieren una reparación, ¿ve? Y mientras más graves son, mayor tiene que ser la reparación, porque todas estas cosas hacen un daño terrible. Y ahora que nosotros vivimos en una cultura donde los medios de comunicación transmiten las noticias, las comunicaciones por todas partes, entonces el daño es más grande todavía. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Y siempre evitar hablar mal de otras personas. Siempre, siempre. Mejor es, como decía un santo, que ahora no recuerdo, no sé si era San Juan Crisóstomo, que si no tienes nada positivo que decir, mejor cállate, ¿no? Mejor calla. Vamos entonces a dejar en este punto esta reflexión que estamos haciendo sobre el octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentir, y continuamos en el próximo programa. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.